Dios los bendiga, mis hermanos. De antemano les deseo que la paz de Dios esté siempre en vuestros corazones y ilumine siempre el bendito y santo entendimiento que da el Espíritu Santo de Dios por amor de su nombre. Que el conocimiento profundo sea siempre en la bendita y santa palabra de Dios, la cual nos da siempre iluminación por el Espíritu para poder comprender todas las cosas que están escritas en el bendito y santo libro. Amén. Quiero dirigirme a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, compartir otra bendita porción de la bendita y santa palabra de Dios. Y en esta tarde lo haré en el libro de Génesis. Y este tema lo llamaré para la bendita y santa gloria de Dios como Dios me lo ha puesto que le coloque. Se llamará el principio del fin. Y dice la Escritura, todo comenzó con Adán y con Eva. La Biblia nos narra que después de que Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto del Edén, Dios comenzó a hacer una descendencia de ellos dos. Los casa, los bendice, los viste y comienza a multiplicarse la generación. Y aquí encontramos en la bendita y santa palabra de Dios que después de que ellos pecaron, el primer hijo que nació de ellos le colocaron su nombre propio, Caín, que significa caído o maldad. Después concibió Eva a otro hijo, colocó su nombre Abel, que según la bendita palabra de Dios traduce su nombre como aliento o hombre recto ante Dios. Como hay un texto bíblico que dice el pecado engendra pecado, ellos pecan contra Dios y así la descendencia de Adán y Eva nacen en medio del pecado. Encontramos también acá que Caín y Abel, sus dos hermanos, comenzaron a hacer los sacrificios a Dios como Dios había mandado a Eva y a Adán que se presentaran siempre por medio de un sacrificio ante su presencia. Y una vez Abel presenta su sacrificio y fue agradable a Dios porque sacrificó lo mejor de las ovejas. Pero también se presenta Caín y presentó lo mejor de su ofrenda, pero como era labrador de la tierra, no llevó sino agricultura. Esto no lo miró Dios con agrado, porque él sabía como hijo primogénito que la agricultura no daba sangre, daba mancha, y el sacrificio era conforme a la sangre, dijo la Escritura muy claramente. Vemos que por la bendita palabra que una vez Caín invita a Abel al campo y en el campo mata Caín a Abel por envidia, porque todo lo que hacía Abel era recto ante la presencia de Dios y hallaba gracia ante Dios, mas la ofrenda de Caín no fue agradable nunca ante Dios y por eso Caín se ensaña contra Abel y lo mata. Allí encontramos el primer asesino de la historia, Caín, o sea, el diablo dentro de Caín, y mata al siervo Abel. ¿Qué estaba mostrando Dios? Que en este principio estaba mostrando Dios el fin de todas las cosas. Por eso vuelvo y reitero, el principio del fin. Y se muere Abel y viene la maldición de Dios sobre Caín. Pero Caín, a pesar de que Dios lo maldice, lo deja errante, dice la Biblia que Caín pues lo echa Dios de allí, y dice en el capítulo 4 verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén.
Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada simboliza belleza o orgullosa, y el nombre de Sila significa humilde. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, o sea, arrogantes, ricos. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, tremendos artistas. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, a Ada y a Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Qué tremendo esto. Pero dice en el verso 25, conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios dijo a ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En Caín y Abel y Seth estaba representada la deidad de Dios. Caín, representando a Satanás, mata a Abel. Abel es un prototipo de Jesús de Nazaret. Pero en Jesús, en la carne, que es una cosa, porque hay que tener en cuenta de que cuando Jesús vino y nació normal en la tierra, creció hasta los 33 años, muy pocos adoraron a Jesús igual que a Abel. A Abel nadie le adoró por sus obras rectas, pero encontramos que cuando Caín mata a Abel, desaparece Abel allí, y cuando Satanás mata a Jesús en la cruz, desaparece Jesús allí para darle entrada al sustituto, a Seth. El nombre de Seth, que significa nuevo sustituto o nuevo hombre creado en Dios. ¿Quién viene a ser? Cuando Jesucristo resucita de los muertos, ya no resucitó en un cuerpo de carne y de sangre, sino en un cuerpo glorioso, en un cuerpo poderoso, en un cuerpo lleno del Espíritu. Eso significa sustitución. Cuando uno muere, el cuerpo se corroe, se corrompe por completo, pero el cuerpo de Jesucristo vuelve y resucita, pero en un cuerpo que ya traspasaba las paredes, y bueno, un cuerpo totalmente espiritual. Eso es lo que significa el nombre de Seth. ¿Y cuándo comenzó a verse esto? Dice que Seth, la familia de Seth, comenzaron a adorar al bendito Dios. ¿Por qué el bendito Dios? Porque si usted ve, los hijos de Caín o la descendencia de Caín tienen casi los mismos nombres de la descendencia de Seth. Pero allí encontramos que Seth engendró un hijo, el cual también llamó con un nombre, lo colocó Enos. Ese nombre de Enos significa naciones en hebreo. Gloria al Señor. Y dice que entonces las naciones comenzaron a adorar al santo, al bendito por los siglos. Esto representa al pueblo gentil, a las iglesias. La iglesia es la que adora hoy al bendito santo ser Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque la Biblia dice muy claro que así como Dios le dijo a Abraham: haré de ti una descendencia y en tu hijo serán benditas todas las naciones. Antes del diluvio, Dios también colocó unas naciones y fueron benditas en Seth. Aleluya. Pero allí encontramos que Enos engendró también un hijo, y este hijo se llamó Cainán.
Este nombre en hebreo significa patriarca. Aquí nace el primer patriarca, un hombre que invita a las naciones a adorar al Dios de Seth, porque Seth viene de la simiente de Sem. Aleluya, gloria a Jesús. Y allí vemos que encontramos pues este primer patriarca, así como Abraham fue el primer patriarca de la historia, encontramos a este hombre patriarca antes del diluvio. Pero Cainán engendró a Malalael, que significa alabanza y bendición. Gloria al Señor. Cuando el patriarca comienza a convocar a las naciones a que adoren al bendito Dios al bendito Dios verdadero, entonces hay bendición y alabanza en todas las naciones. Gloria a Jesús, que esto representa todavía a la iglesia. Y Malalael pues no se quedó sin hijo. Encontramos allí que él engendró a Malalael. Malalael también engendró a un hijo, el cual llamó Yared, que significa gobierno. El nombre de Yared significa gobierno. Aquí viene un gobierno, nace un gobierno en medio de la iglesia. Y no vamos a encontrar que este gobierno representa al gobierno mundano actual. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno, pero este siervo Yared dice muy tremendamente que él también engendró otro hijo, el cual colocó con el nombre de Enoc con C, que significa agrado de Dios. Aleluya. Y aquí encontramos que Enoc agradó a Dios y por voluntad propia de Dios, Dios saca a Enoc de allí por su gracia, por su bendita misericordia, pero todos en la misma genealogía. Y Enoc también engendró a otro hijo, el cual llamó Matusalén. Aquí vamos a encontrar un personaje. La palabra Matusalén significa a su muerte trae algo. Matusalén significa a su muerte trae algo. Y allí encontramos que este hombre también engendró un hijo. Y dice que Matusalén engendró a Lamec. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Él engendra a un hombre que llama Lamec, que significa asesino. Asesino significa el nombre de Lamec. Y Lamec engendró a otro hijo, el cual se llama Noé, que significa descanso o consuelo, uno de los dos. Vamos a entrar en materia para desarrollar este tema. El principio del fin. Dios en Génesis dejó todo lo principió y hizo del principio el mismo fin. Encontramos muy claro, Caín representa a Satanás, Abel representa a Jesucristo hecho carne. Pero cuando vemos ya al otro hijo, a Seth, representa a Jesucristo resucitado. Y aquí encontramos que la mayoría de las religiones o de los religiosos que no han entendido la palabra siguen adorando a Jesucristo en la carne. Y a Jesucristo no se le debía adorar en la carne, haciendo de que Él está crucificado o caído. No, a Jesucristo se adora porque sabemos por la bendita y santa palabra de Dios que Él está a la diestra, vivo a la diestra del Padre en los cielos, en las alturas. Allí habita nuestro Padre Celestial. Él está allí, para eso Él resucitó, porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Y la resurrección de Jesucristo redime a todas las personas que creen en Cristo por fe y son lavados por la sangre del Cordero. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, para que la promesa de Abraham, que Dios le había dado a Abraham, nos alcanzase también a nosotros. Y esto también la hizo al patriarca. Este patriarca que conocemos con el nombre de Cainán, que fue el primer patriarca antes del diluvio, nos damos cuenta que lo que estamos viviendo hoy día lo vivieron los del diluvio, los antepasados antes del diluvio. Aquí encontramos entonces Caín mata a Abel,
Pero Abel es el primer asesino, el primer asesinado, la palabra correcta. Pero Dios le da otro hijo a Adán y a Eva y lo colocan Set, que significa sustituto o un hombre nuevo. Y en Set fue que comenzaron a adorar verdaderamente al Dios de las alturas, al verdadero Dios, porque los hijos de Caín no adoraban al verdadero Dios. Y dice que ahí es donde se ensañan toda la descendencia de Caín en contra de toda la familia de Set. ¿Por qué? Porque adoraban al verdadero Dios. En cambio el pueblo de Caín estaba bajo maldición por parte de Dios por haber matado a Abel. Y por eso encontramos nosotros que Jesucristo en Hebreos capítulo 12 dice muy claro que la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel, y será demandada la sangre en la tierra del de Abel hasta la sangre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Va a ser demandada. ¿Por qué? Porque este Abel viene a hacer el papel de Jesucristo hasta que llega en la cruz. Ahí, en los sacrificios, cuando ya la mata y cuando aparece, es el sustituto de Abel, el reemplazo del Abel que mató Caín, como está escrito. Cuando Satanás mata a Jesucristo, selló para siempre su derrota, su condenación eterna. Ya no tiene más nada quien lo va a salvar, ya no. Sino que todos los que están a favor del enemigo en la religiosidad se perderán juntamente con este malvado personaje. Y allí encontramos que entonces Set que significa sustituto de Dios, o sea, el Espíritu Santo, Dios en Espíritu, gloria a Jesús. Entonces allí encontramos que nació de Set un hombre con el nombre de Enos, que significa naciones. Todas las naciones que adoran al verdadero Dios ahora van a ser salvas para la gloria de su nombre. Porque la Biblia dice muy claro que le dijo a Abraham, dice que muchas naciones, las naciones vendrían a ser benditas en la simiente de Abraham. Y esa simiente de Abraham es Jesucristo. Jesucristo es la simiente y en Cristo serán benditas todas las naciones de la tierra para gloria de su nombre. Pero ¿cuáles naciones serán? Todas las que adoren al bendito Dios de Israel. Aleluya. Pero hoy día no están adorando al Dios verdadero, están adorando al Dios falso, al asesino, a Caín, a aquel asesino inicuo. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque la Biblia dice muy claro de que más adelante Dios permite que Enoc engendra a Cainán, que significa patriarca. Allí Dios también constituyó a un patriarca para que en ese hombre naciera, de ahí de ese hombre, el que iba a salvar a algunos del diluvio que venía, de la ira que viene del cielo. Uy, santo Dios, en ese entonces era el diluvio. Este patriarca llamó a las naciones a adorar al verdadero Dios. Y dice que él engendró otro hijo, la cual llamó Malalael, que significa alabanza y bendición, para que fueran benditas las naciones. Pero ¿será que sí obedecieron a este patriarca? Dice que no, porque aquí aparece que Malalael engendró un hijo y llamó su nombre Yared, que significa gobierno. Este gobierno es el mismo gobierno que tenemos hoy día, un gobierno pagano, un gobierno que tiene muchos hijos, el dueño de todas las naciones. Él es Satanás mismo. Allí encontramos que Satanás es el que tiene bajo su dominio todas las naciones enteras, las tiene engañadas. Y allí encontramos, por la bendita palabra, que este gobierno que se levanta comienza a engendrar. Aquí vemos que Yared engendró un hijo, el cual llamó Enoc. Allí nace Enoc, que significa agrado de Dios. De este gobierno, entre este gobierno nace una iglesia gloriosa, nace personas que adoramos, que amamos, que bendecimos el bendito y santo nombre de Jesús. ¿Por qué? En medio de este gobierno,
En medio de este mundo hay una iglesia que Dios salvó en la cruz de Calvario, que la tiene sellada con el Espíritu Santo de Dios, la tiene lavada con su sangre de toda mancha de pecado, y Dios la ha redimido de todas las naciones para llevar pueblo de todas las naciones al reino de los cielos. Bendito sea Dios y bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Allí nace Enoc, que significa agrado de Dios o gracia de Dios, porque la iglesia verdadera es salva por gracia de Dios. Así como encontramos que Enoc nace, aquí nace Enoc, pero el hecho de que nace tiene que reproducirse, o sea, madurarse, y allí encontramos que Enoc engendró un hijo. En Enoc nació un hijo, para que se cumpla lo que dice en tercera de Juan, que dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros permanecían con nosotros, pero salieron de nosotros para que se cumpla la escritura. ¿Qué se cumplía allí? De Enoc nació un hombre pagano llamado Matusalén, que significa a su muerte traerá algo. Pero allí me quedaría yo un poquito. Usted dirá, ¿qué simbolizará la palabra Matusalén? Que simboliza esto en español del hebreo: a su muerte traerá algo. ¿Qué traería? Traía dos cosas: la ira de Dios y un número que está invertido, el 666. Y vamos a desarrollarlo para gloria de su nombre. Dice que cuando nació Matusalén, dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Pero vamos a encontrar que entre medio de Matusalén y Lamec desaparece la iglesia, porque aquí nace la bestia. La bestia ya nació, mi hermano. La bestia ha existido toda la vida. El número 666 que traía Matusalén, porque cuando muere Matusalén comienza y se destapa el diluvio más tremendo. Y aquí vemos que nace Matusalén y engendra a Lamec, pero mientras engendró a Lamec, que es el asesino, que es el anticristo, desaparece la iglesia. Y con esto me toca a mí corregir a un hermano predicador que se llama Armando Alducin. No lo hago por arrogancia ni por orgullo, pero me toca de mentirle, porque él dijo una vez en una prédica, está en YouTube, lo dijo, que antes de Adán y Eva pecar habían nacido más hijos, y que habían sido nacidos muchos hijos. La Biblia nos narra que no, y no podemos hacerle hablar a la Biblia algo que no está escrito, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y yo no creo que al Espíritu Santo de Dios se le haya colocado algo, se le haya olvidado colocar algo para que nosotros entráramos en confusión. Dios no es de confusión, Dios es Dios de vivos. Mi hermano Alducin, con el mayor amor, con el mayor anhelo, corrija la prédica. Es muy bonita. Yo soy un admirador suyo por el conocimiento profundo, pero la Biblia me enseña a mí otra cosa. Y lo bendigo en el bendito y santo nombre de Jesús de Nazaret por el conocimiento tan lindo y profundo que usted tiene, amado hermano Armando Alducin. Y entonces vemos que todo comenzó desde las tinieblas, porque la palabra tinieblas significa pecado, y Dios comienza a desarrollar toda la historia desde el pecado. Y allí encontramos que nace la bestia, Matusalén, que significa traer algo. Cuando muera la bestia y el falso profeta, muere Matusalén y comienza el diluvio en la tierra. Yo aquí veo por la bendita y santa palabra de Dios que cuando murió Matusalén, en ese tiempo Dios trajo el diluvio más espeluznante, de modo que mató todas estas generaciones que no quisieron adorar al verdadero Dios que adoraba Set, aleluya, al Dios vivo, al Dios verdadero. Y aquí veo que
nace Matusalén, engendró a Lamec. Lamec, que significa asesino, el anticristo. El anticristo es un asesino en serie y él tiene muchos personajes. Todas las naciones están a favor de él. De hecho, pues aquí encontramos que todas las naciones del mundo están trabajando para un nuevo orden mundial, o sea, para un gobernante del mundo entero. Ese se llama el anticristo, el cual en 2 de Tesalonicenses dice que este falso personaje es engendrado directamente por el mismísimo diablo, y aquí estamos peleando contra ellos tremendamente. Pero en medio de la bestia y en medio de la o sea, en este momento que la bestia, ¿desde cuándo comenzó a aparecer la bestia? Así como el fin del mundo comenzó desde Sed para atrás, el fin de todas estas generaciones, desde Jesucristo que resucitó, comenzó el fin del mundo. Ya vamos descolgando hacia atrás. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que cuando nace la bestia, ¿desde dónde nació la bestia? La bestia ha existido siempre. Roma es la bestia salvaje. Allí opera Satanás y su hijo, uno de los representantes, no representantes de Cristo, es en este momento el tal Francisco. Él tiene una deidad satánica. Él se hace creer Dios, se hace creer el Hijo y se hace creer el Espíritu Santo. Pero esto es para las mentes que siguen a los religiosos, porque los que comemos palabra no nos va a meter a nosotros chucha por guagua, no, tampoco nos va a meter no va a meter tampoco perro por liebre. No, nosotros ya conocemos esta historia. Nace la bestia. ¿Desde dónde está naciendo? La bestia comenzó a surgir, e inmediatamente se establece el bendito y santo pueblo Israel de nuevo como nación en 1948, 14 de mayo de 1948, comenzó a surgir el pueblo de Israel y comenzó a surgir la bestia también. La enemistad, Roma queriendo borrar el nombre de Israel hasta de la misma Biblia. De hecho, ellos llaman que a los palestinos no aparece en la Biblia. Y todo lo que venga en contra de la palabra es falso, es puesto por Satanás. Y estos palestinos, estos misteriosos palestinos que hoy día quieren adueñarse del pueblo de Israel, son falsos, son puros demonios pagos por Roma para poder que se apoderen de la bendita y santa sede de Jesucristo. Ahí les dejo esto para que estudien. Desde el 48 apareció la bestia. ¿Cuál es la bestia? La bestia salvaje, los enemigos de Israel. Desde ahí aparece hasta el sol de hoy. Hoy estamos bajo toda la nube de la bestia. ¿Qué es la bestia? Todo lo que se llame código de barras, todo lo que se trate de satanismo, ya todo está totalmente satanizado y están trabajando para que surja el anticristo, el asesino en serie. Entonces, esto quiere decir que aquí, donde estoy leyendo Génesis 5, el verso del 21 al 25, desaparece la iglesia porque Enoc, dice Matusalén, dice, y caminó Enoc con Dios, Matusalén, y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, agradó a Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Mientras nace la bestia que engendra a Matusalén, que es el asesino, el anticristo, desaparece la iglesia. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque desde el 2000 hasta hoy ya cumplió una de las grandes profecías que están en Daniel. Las 70 semanas de Daniel ya están totalmente cumplidas en el pueblo de Israel. Allá ya celebraron el año 7000 y el año séptimo es el día del descanso. O sea, viene ese año, en ese año comienza el descanso, pero no ha comenzado, porque el verdadero descanso es el milenio. El milenio es el descanso. Así como cuando Dios le habla a Noé, hazte un arca de madera para que se salven las naciones de la ira que viene, pero nadie quiso creer. Entonces, ¿qué hace Dios? Permitió que Abraham predicase 120 años. ¿Cuál era la prédica de Noé? Arrepiéntanse porque vino un diluvio a la tierra. Antes se burlaron de él. Hoy día le decimos a las personas, hermano, arrepiéntese porque Cristo viene. ¿Y sabe qué están haciendo los falsos de hoy día? Se burlan del arrebato de la iglesia.
muchos de estos falsos, Dante Gebel, Cas Luna, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez y todos los falsos. Allí encontramos que todos los que se dicen ser hoy día apóstoles y profetas, que no existen, ni pastores falsos, mentirosos, dicen, se burlan del arrebato de la iglesia igualito que con los tiempos de Noé. Se burlaban de Noé porque estaba loco, boleando martillo para haciendo un barco entre un monte, y que agua lo iba a levantar si no conocían el agua. Ahora lo mismo pasa, que se burlan del arrebato de la iglesia, que es una de las esperanzas y las promesas que Dios tiene para sus benditos escogidos por su gracia, porque sabemos que esperamos el arrebato glorioso del Espíritu Santo de Dios a la iglesia, y entonces dicen, como no lo conocen, no lo ven, dicen, pues ¿para dónde van a volar si ustedes no tienen alas? Y otra y un más grosero, dicen que escapamos es por no diezmar y no ofrendar, como que los diezmos existieran hoy. Porque todos los que tienen a las iglesias bajo la ley están bajo maldición, porque lo dice Gálatas muy claro. Todo aquel que vive bajo la ley se ha caído de la gracia de Cristo y está bajo maldición por Cristo. O sea, que esas ofrendas y esos diezmos, eso no va para salvación. Si usted va a dar una ofrenda, désela a una persona que la necesite. Colabórele a un hombre que verdaderamente sea un siervo de Dios, pero no que tenga títulos de pastores, ni de profeta, ni nada de esas cosas. Porque los verdaderos no cobramos y andamos es por fe, no por vista. Los que andan por vista son los que predican el evangelio de Tomás, hasta no ver, no creer. Ellos creen que Dios los usa que porque tienen dinero y buscan dinero y en toda parte los bendicen. No, nosotros creemos porque dependemos de Dios, de su bendita palabra y de su bendita misericordia. Y aquí, mientras Matusalén, que representa el número de la bestia, cuando llega la bestia, ese número, y cuando van a hacer el anticristo, que es Lamec, desaparece. Del 25 desaparece la iglesia, desapareció Enoc. ¿Quién era Enoc? La escritura dice que era una nación, un pueblo que adoró a Dios y desapareció del mapa. Lo llamaban la familia de Enoc, o los hijos descendientes de Enoc. Desaparecieron porque me imagino no bien enamorado de Dios, le enseñó a sus hijos que no se hayan salvado todos, pienso yo, porque aquí todos no se van a ser salvos. Todos mencionan a un Jesucristo, hasta el mismo Satanás y sus hijos, pero ¿tienen a Cristo en el corazón? No lo creo. Por eso la escritura dice que no desaparece, y después aparece el asesino. Y dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años. 666, organizando el 9 que está adelante. Son los 36. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, que significa descanso. ¿Qué pasa? Ya entramos al año 7000. Los del calendario romano, en el caso de nosotros, estamos atrasados, pero el calendario judío va adelante conforme está estipulado por la bendita y santa palabra de Dios. Porque el calendario hebreo, vuelvo y lo reitero, como lo he dicho en varias prédicas, es astrónomo, pero el calendario romano es astrólogo, o sea, satánico por completo. Y dice muy claro, nace Noé, engendrado de Lamec, este asesino que viene a asesinar, a perseguir al pueblo y a marcarlo con el número 666, que es el número que representa a Matusalén. Cuando esté marcando esto, le va a aparecer algo. Mire lo que dice. Y dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y Jafet. ¿Quiénes murieron?
murió Matusalén y murió Lamec. La Biblia dice, duermen, porque era un plan de Dios glorioso. Esta gente que Dios escogió con estos nombres, ninguno de los nombres de la Biblia están allí porque sí, no, Señor. Todos tienen un misterio, todos tienen algo que revelar. Este principio revela el fin con ellos. Y por eso yo esta prédica, yo no la he visto en ninguno. He visto prédicas de todos los colores, de todos los sabores y de todos los tonos. Pero le doy la gloria al Señor que por su bendita misericordia me ha permitido estudiar esto, y por eso les estoy compartiendo que en el libro de los Génesis está el principio del fin de todo lo que estamos viendo. El principio, el fin del mundo comenzó a partir de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucita, le queda a la iglesia que es la que nace por la promesa de este patriarca llamado Cainán, y comienzan a bendecir el santo nombre verdadero de Dios. Pero en medio de la iglesia salió un gobierno, unos gobernantes que hoy día se llama la nación europea. En el caso del diluvio, pues seguro nació también ese gobierno pagano, y de ese gobierno comenzó a nacer la marca de la bestia. Este gobierno actual se llama la Unión Europea, en cabeza de Roma. Roma es la que tiene eso allí cogido. Y la marca de Satanás, o lo que está haciendo el Papa, es llevando a todas las naciones, a todos los hijos de la ramera pagana Babilonia, a que adoren al anticristo y a la bestia, a él. Él es la bestia, porque a quien le dan los besos los reyes, y a quienes dicen los católicos que tienen un santo padre, o sea, un santo papa, un santo papá, y ese no tiene, de santo no tiene ni siquiera la S, porque es Satán el que está entre él. Están totalmente errados, igualitos como le pasa a Matusalén aquí, y él es el que está haciendo por descendencia el 666, y en el Vaticano habita el 666, o sea, Satanás mismo. Él es la bestia. Todos esos papas romanos, todos vienen con ese mismo espíritu de ser una bestia. Bestia escarlata, dice Apocalipsis 17. Y están montados sobre una bestia espelumbrante, mala, que tiene 7 cabezas y 10 coronas. Son los 7 montes, o sea, eso representa los 7 montes donde se sienta ella, con 10 reyes, que es la nación europea. No te dejes engañar. Esto pasó también porque Jesucristo predicó muy claro: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Por qué en los tiempos de Noé? Porque ya esto había ocurrido, o sea que lo que ocurrió antes del diluvio, lo mismo que hoy estamos viendo ahora. ¿Usted cree que era que antes del diluvio no se desnudaban las mujeres? ¿Usted cree que era que no habían cantinas, cabaret, no había ciencia, quizás no había internet? ¿Usted qué cree que no había maldad o prostíbulos tan impresionantes como los que estamos viendo hoy día? Si es lo mismo, Jesús mismo lo dijo, será como en los tiempos. O sea, será quiere decir de que eso ya lo vivieron ellos, y nosotros estamos viviendo lo que Jesús predijo que no nos ha tocado vivir. ¿Usted cree que el homosexualismo no estaba allí y el lesbianismo? ¿Usted cree que no estaban los falsos profetas allí? Claro que sí, ahí tenemos, porque Matusalén representa a la bestia. ¿Y quiénes son los falsos profetas? Los que trabajan para la bestia de Roma y se dicen ser evangélicos, se dicen ser cristianos, pero por la palabra nos damos cuenta de que son falsos, porque apóstoles no hay, ni profetas tampoco. Pablo dijo que se levantarían falsos maestros y falsos pastores también. De eso está lleno, porque ni pastor, ni profeta, ni apóstol, ni maestros hay hoy día. Jesucristo dijo: bástele al siervo ser como su Señor. Jesucristo vino a servir, fue el siervo. Entonces, ¿tú por qué vas a decir que eres pastor? Eres mejor que Jesucristo, dices la verdad. Vives como Jesucristo, porque él al menos no pecó. Y usted pastor, o usted profeta, o usted que se dice ser
apóstol, usted que se dice ser maestro, usted es un pecador arrepentido. Igual que yo. Títulos no acepta Dios. Dios acepta obediencia a su palabra. Porque digo que el que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño, y el más pequeño es el que sirve con humildad. Con humildad. Por eso Jesucristo dijo muy claro, será como en los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé se vivió lo mismo que estamos viviendo hoy día. También apareció el verdadero Jesucristo. Jesucristo apareció y este es el tiempo que estamos viviendo. Apareció Jesucristo de nuevo, resucitó. Los falsos dicen que no ha resucitado, que no hay arrebato de la iglesia, como decían los falsos profetas y los falsos predicadores, los falsos maestros y los falsos pastores que imitaban de pronto el sacerdocio de Abel. ¿Te creen que no lo vivieron allí? Falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos líderes, falsos patriarcas. También lo vivieron. Es que son los mismos tiempos. Y fue dicho por el que nunca dice mentira, Jesús de Nazaret, que es lo más lindo. Entonces aquí vemos que ellos también vivieron esto. Y como se burlaban del barco de Noé, vino el diluvio. Y dice en el verso 6: y aconteció que cuando la maldad de los hombres, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas Ada. Acuérdense el nombre de Ada, que significa belleza o orgullosa. Toda mujer hermosa es orgullosa, pero Sila era humilde. Y mire esto: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas será en sus días 120 años, o sea, lo que se demoró Noé para construir el barco. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de hombre, o sea, puros demonios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuar solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Mi hermano, Dios está en este momento hasta el colmo de la maldad de los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Los demonios, los ricos, aquellos que dicen con toda ese orgullo, con toda esa arrogancia. Dice, arrebato de la iglesia no hay. Infierno no existe. Diablo no existe. Entonces, si no existe diablo, tampoco existe de Jesucristo. Y si no existe infierno, tampoco hay cielo. Y si no existe maldad, tampoco existe el bien. Pero están totalmente confundidos, porque la paga del pecado es la muerte. Y aquel que no se ha podido arrepentir hasta el sol de hoy día, sino que está claudicando entre dos pensamientos: ¿será que si hay Dios? ¿Será que no lo hay? Lo va a coger la ira de Dios. Cuando Jesucristo arrebate la iglesia, inmediatamente, ¿qué pasa? Él arrebata la iglesia y comienzan a regar las copas de ira. Inmediatamente. Así como cuando levantó a Enoc, se lleva a Enoc, el pueblo glorioso que salva por su gracia, lo llevó y comenzó a derramar la ira. ¿Qué comenzó a caer? Agua. Se levantan los hombres en contra de Noé, en contra de la burla. Y desapareció. Por eso sabemos por el Espíritu y por la palabra que la iglesia de Dios no va a estar aquí para la marca de la bestia. No estamos a un momentico, estamos en el tiempo del Señor, estamos en los segundos del Señor, cuando Dios llame a la iglesia a descansar. La entrará a su iglesia, a su amada, y estará con ella por los siglos de los siglos. Así como Enoc entró, y allí estará Enoc, allí en presencia de Dios. Dios se lo llevó, y la gloria sea el bendito por los siglos. Dios es santo y sublime, y Dios todo tiene conocimiento y el control de todo. Por eso, mi amado hermano, arrepiéntase
está a tiempo. Dios ya dejó, todo lo dejó marcado. Y así como Dios vino, la luz resplandece en las tinieblas, pero la gente se amaron más las tinieblas que a la luz. Jesucristo es la luz de este mundo. La palabra de Dios es la verdad para que usted y yo podamos tener un conocimiento de que es que vamos a escapar. Y vamos a escapar de la ira venidera, de la ira que trae Dios sobre toda la tierra, sobre todas las naciones. Así como Dios derrotó todas las naciones en el tiempo antiguo, así será ahora también. Mis hermanos, Dios les bendiga. Cristo les ama. Pídanle sabiduría y discernimiento espiritual al Padre de los Espíritus y serán felices. Dios los guarde y la paz de Dios repose su corazón y su alma. Amén.